Muy bien, buenos días, amados hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a hablar el día de hoy de algo importante y de mucha bendición, que es el manual de las funciones del amado pastor, del pastor que está llevando adelante la obra de Dios, de la Grey de Dios. Amados, eh, si bien, o sé muy bien que hay muchas personas que no les gusta, no les agrada que comparemos la iglesia con algunas instituciones, algunas empresas, compañías o entidades similares, ¿verdad? A lo que es la iglesia, ¿verdad? No es el mismo nivel. La iglesia es más espiritual, es sentir la presencia de Dios, es un cambio que Dios hace a las personas, ¿no? Para bien, un cambio radical. Si uno estaba enfermo, uno es sano. Si uno tiene un mal carácter, tiene un buen carácter. Y el cambio no lo hace la persona, no lo hace el pastor, lo hace Dios. Entonces no es lo mismo que un banco. Porque un banco, por ejemplo, ahí es donde hay un flujo económico, ¿verdad? En lo económico se hacen muchas cosas con el dinero, ¿verdad? Entonces, pero en el banco tienen diferentes funciones, ¿verdad? Hay un cajero, por ejemplo, tiene una función el cajero, un manual de función. Tiene el gerente otro manual de función. El que está encargado de la limpieza tiene otro manual de función. Entonces son áreas que se deben respetar y tienen a qué atenerse, ¿no? Hasta dónde pueden actuar o realizar su trabajo. Cosa que en la iglesia, si bien tenemos áreas, pero de pronto nos hemos descuidado en ese tiempo de no poner en práctica el manual de funciones, y más inclusive del pastor, porque es importante que el pastor tenga un manual de funciones, y no solamente el pastor, ¿eh? También la persona que ayuda en la obra de Dios. Puede ser el ujier, puede ser el siervo que está encargado, por decirles, cuando se recoge una ofrenda, ¿verdad? El diácono, por ejemplo, los que están ahí de pronto eh, en la administración, ¿verdad? Todos tenemos que tener un manual de funciones. Y sabe, en su palabra dice que nosotros como iglesia tenemos que aprender esta buena conducta organizacional. Usted lo va a leer en 1 Tesalonicenses 5:21. ¿Por qué entonces no aprender esta buena conducta organizacional? Amados hermanos, algo bueno sucede cuando estamos en el camino aprendiendo muchas cosas buenas, tanto académico como también material, amados hermanos, ¿verdad? Las personas que por misericordia divina ejercemos este cargo, escuche, las personas que por misericordia de Dios divina, si ejercemos este cargo, sabemos que no estamos en lo pastoral o en la pastoral por hobby. O sea, sabemos que al cumplir el pastorado no es por hobby, no es por perder el tiempo, no es porque no queremos hacer nada, sino eh, es un llamado que sentimos aquí en el corazón de parte de Dios y por el Espíritu Santo. El pastorado es un trabajo que muchas veces es pesado, muchas veces las 24 horas tú estás ahí pendiente de lo que pasa con la grey de Dios. Es gratificante cuando tú ves, por ejemplo, cuando hay una sanidad, cuando hay un cambio de vida, cuando un problema se resuelve. Es gratificante en muchos aspectos, pero con largos horarios y cargas académicas, emocionales, afectivas y hasta psicológicas. O sea, el pastorado tiene que estar en todo aspecto, pero tenemos que cumplir un manual de función, ¿sí? Reitero una vez más, así como las empresas tienen manual de funciones para los diferentes trabajadores, también la Grey de Dios tiene un manual de función. Y recordemos que el manual de función número uno, Dios nos dio en la palabra de Dios. Ahí hay requisitos para poder cumplir como siervo, si queremos anhelar a ser pastor, a ser un siervo de Dios, dice, ¿verdad? Eso es muy importante.
Muchos piensan, por ejemplo, que si ponemos el manual de función en un pastor o a un pastor, estaríamos copiando, reitero, ya estaríamos copiando lo que hace una institución o empresa del mundo, y de tal manera generan una gran confusión. Sí, Dios es un Dios de orden, y la iglesia en este mundo tiene que estar en orden y en obediencia. Además, hay un llamado impensable cuando uno está en los planes de Dios. ¿Sí? Escucha muy bien. Es un llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones: el servir y el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Escucha muy bien. Una persona siente un llamado cuando de pronto no tuvo la oportunidad de aprender más del Señor. O sea, de pronto no estudió la palabra de Dios, la Biblia, no emprendió muchas cosas, pero sabe, cuando toca el Espíritu Santo, inmediatamente la persona ya tiene el llamado y predica y gana almas y hace la voluntad de Dios. Ese es el llamado de Dios. Y dice que en el camino uno aprende muchas cosas que Dios tiene preparado en el camino. O sea, en este caso puede ser académico, puede ser, no sé, material, puede ser en el carácter, por ejemplo, uno puede cambiar. O sea, Dios cambia el carácter, Dios cambia el temperamento, la forma de pensar, de actuar. La mente de Cristo está en la persona que ha sentido un llamado del Señor, de servirle y seguirle al Señor. Vamos a ir al libro de 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 1 del 26 al 28, que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Aleluya. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Muchos hemos sido llamados al Señor de pronto pasando un tiempo difícil en nuestras vidas. Tuvo que pasar algo para luego conocer a Jesús. Ya estando en la iglesia, conociendo el poder de Dios, el amor de Dios, de pronto llega el Señor con un toque del Espíritu Santo y sentimos un llamado. Pero, escuche, no habíamos aprendido más la palabra de Dios. Pero sin embargo, ya tenemos un llamado de Dios. Entonces Dios dice, reiteramos lo que dice en su palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. O sea, no somos sabios, no hemos sido sabios, no hemos estudiado la palabra. Por ejemplo, hay personas que no tuvieron la oportunidad de aprender, de leer, o cursar básicamente el colegio, la escuela. Por eso dice: no son sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no son profesionales, no tienen un título, ¿sí? Pero escuchen, el verso 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Aleluya. Escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. A la persona que es una persona que no ha tenido la oportunidad de aprender, que no es letrado, que no es académico, pero Dios lo escogió. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Demos en este tiempo la gloria es de Dios, que personas que no son letrados en un 100%, que no son académicos en un 100%, pero tienen la unción, tienen el Espíritu Santo, y Dios usa esas vidas, levanta esas vidas. Las manos son usados, somos instrumentos útiles para el Señor. ¿Se da cuenta? Sino que lo necio del mundo escogió Dios lo necio del mundo, lo menospreciado, de aquella persona que es comerciante, de aquella persona que es obrero. Sí, Dios escogió para que sea un pastor. Aleluya. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Quién es lo vil del mundo? La persona que está en pecado. Hay muchas personas que están metidos en el vicio.
Sí, en el alcoholismo. No podemos enseñar muchas cosas pecaminosas, ¿verdad? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. De pronto esa persona que está metida en el vicio es menospreciado por la sociedad. No quiere saber nada de esa persona, porque inclusive dicen nos puede contagiar, puede hablar mal de nosotros, de la sociedad. Entonces es menospreciado. Pero sabe, linda noticia, Dios escogió de lo menospreciado del mundo, aleluya. Y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, hay un llamado o sea, sentimos un llamado del Señor cuando de pronto hay un tic ahí en el corazón, palpita, y de pronto queremos servir al Señor en diferentes áreas. Puede ser como pastorado, como ser el pastor, el ministro. O sea, Dios da o hace un llamado a sus hijos. ¿Se acuerda de Pedro, de Simón Pedro? No era letrado, no era una persona académico cuando se convirtió al Señor, cuando conoció al Señor. Inclusive cuando Jesús le llamó a Simón, le dijo, no me llames, o sea, no quiero ir, tengo miedo, soy un hombre pecador, dijo Pedro, Simón, dijo, yo soy un hombre pecador, porque Jesús se había fijado en él. Se había fijado, era un hombre del vulgo, era un hombre pescador, pescaba peces, pero se convirtió en un apóstol lleno del Espíritu Santo cuando le siguió al Señor y sirvió al Señor. ¡Qué bendición, amados hermanos! Entonces, cuando comienza un llamado, cuando sentimos un llamado de Dios, entonces dice que después vienen las cosas que son necesarios en nuestra vida, en la vida del pastor, de capacitarse, de poder estudiar la palabra, de poder llenarse del Espíritu Santo. En el camino, cuando estamos en el Señor, en el camino, pues uno ya puede conocer las funciones del pastor. ¿Qué le parece? Las funciones del pastor, las áreas que uno puede desenvolverse cuando está en la obra de Dios. Cuando sentimos y recibimos ese sentido sobrenatural, de pronto sentimos hacer lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. Hablemos, no se olvide, hablemos que el modelo número uno es siempre Jesús. El modelo número uno es Jesús, es nuestro Padre. Y es Él a quien tenemos que mirar y fijarnos siempre. Seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. De pronto sentimos el llamado, el momento menos esperado, y realmente es una bendición y un privilegio ser hijo de Dios y hacer su voluntad. Es un privilegio hacer su voluntad. Cuando hablamos de un manual de función, manual de las funciones del pastor, eso del manual de las funciones del pastor viene en el camino. Sí, viene en el camino, después de convertirnos, después de sentir el llamado, viene en el camino. Y por ende tendríamos que conocer la función que debe cumplir el pastor, que tiene que desarrollar cada siervo de Dios. Recordemos que un servidor siempre en primer lugar está el amor de Dios, el agradecimiento, y por tal motivo tiene que trabajar, viene a trabajar al Señor en la obra de Dios, con ese amor, con ese agradecimiento. La función del pastor está encargada de cuidar, alimentar y guiar a los feligreses. Escucha muy bien, la función del pastor está encargada en cuidar, alimentar y guiar a los feligreses de la congregación, de su congregación. Debe procurar que el evangelio de Jesucristo se haga realidad en la vida de los discípulos. Lo hará a través de la exhortación, lo hará a través de la exhortación de la palabra de Dios. Sí, la visitación pastoral, los consejos sinceros y pertinentes brindados a su grey y a la disciplina correctiva. O sea, el pastor está en todo aspecto en las personas. Puede ser psicológico, material, espiritual, familiar. Bueno, en todos los aspectos está el pastor. Ahora, ¿qué requisitos o qué función el pastor tiene que cumplir cuando está en la iglesia?
Escuche, la función muy importante, y ya me había tocado ese punto. La función muy importante que Dios nos dio a los pastores es hacer lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia. O sea, el modelo número uno es Jesús, y luego lo que está en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Por ejemplo, si vamos al libro de Tito, por ejemplo, Tito 1, versículo 7 hasta el 9, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Tiene que ser hospedador, amante de lo bueno. Tiene que ser sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, redentor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. ¿Sí? Además, tiene que predicar el evangelio con toda seguridad, con eficiencia, que llegue y tenga un propósito para nuestras vidas y se sienta la presencia de Dios con su Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Usted sabe eso? En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta morir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es muy importante esto, amados hermanos. Tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe? El mejor manual de funciones para el pastor es la Biblia. Sí, Dios entregó a su pueblo el mejor manual de funciones, que es la palabra de Dios. Por eso dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice la palabra, es como una espada de dos filos, ¿verdad? Y cuando el pastor predica un mensaje, llega con una punta a las personas y lo apunta y lo traspasa y le hiere, porque de pronto estaba en pecado, de pronto estaba pasando un problema, y tocó precisamente en el mensaje ese punto, ese problema, y llegó ahí al corazón de esa persona. Y también la otra punta de la espada le llegó al pastor. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. En el alma tenemos pensamientos, sí, tenemos muchas, hasta preocupaciones puede haber en el alma. En el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, todo lo sabe, todo lo conoce. Y los pastores sabemos y entendemos que, por ejemplo, cuando se da un mensaje en la iglesia, en la grey de Dios, de pronto una hermanita, un hermanito, una persona de la grey dice: esa palabra era para mí, porque yo estaba pasando ese problema, yo tenía ese problema, esa palabra era para mí, dice. Y obviamente nosotros no sabíamos, pero el Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo, el problema que uno está pasando, amados hermanos. Entonces, ese es el manual principal de función, o sea, el manual de funciones principal para el pastor. Cuando el pastor está con el mensaje de Dios, siempre va a ser con la guía del Espíritu Santo. Y por ese mismo hecho, quien hace la obra, la demostración de la gloria de Dios, es el Padre por su Espíritu Santo. ¿Sí? No es el pastor, no es la persona, es el Espíritu Santo. Recordemos siempre que el evangelio no consiste solo en palabras, más en el poder de Dios. Muchas veces dictamos o leemos la palabra de Dios, la Biblia, solamente como palabra. Y no digo que es malo, está bien, pero también tenemos que poner en práctica el poder de Dios. Los dos van juntos, la palabra y el poder de Dios. El poder de Dios y la palabra. Si usted va al libro de Mateo 22:29, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis. Escuche,
erráis las escrituras, ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, las dos van juntas. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo, qué bendición. O sea, erráis la palabra ignorando el poder de Dios. Mire, ¿qué es importante para un pastor? ¿Qué es importante para que un pastor esté bien con todos y dando un buen testimonio en la grey de Dios? Si usted va al libro de Tito, en el Nuevo Testamento, Tito, capítulo 1, verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Escuche, para que corrigieses lo deficiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que corregirnos cada vez, cada día, cada minuto, cada segundo. Los pastores tienen que corregirse cada vez, no sentirse perfectos. Aunque la palabra dice que somos santificados por la sangre de Cristo, no implica que de pronto podamos cometer un error. Pero dice, para que corrigieses lo deficiente, y establecieron ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Escucha muy bien lo que dice la palabra de Dios. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Dice la palabra, estamos leyendo el libro de Tito 1, 5 y ahora el 6. Dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es importante tener en sujeción a los hijos, a la familia. Sean obedientes, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Aquí ya está hablando de administrador. Somos administradores cuando estamos llevando a cabo la obra de Dios. Administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, redentor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. ¿Qué entendemos de irreprensible? O sea, su carácter tiene que ser tal que no se le pueda acusar justamente de nada. Eso es irreprensible. No se le puede acusar justamente de nada. Todo lo malo de que se le acuse jamás tendrá asidero ni fundamento real. Es intachable y totalmente íntegro. O sea, el pastor debe cumplir esta característica. De pronto, cuando algo ocurre en la iglesia, cuando de pronto el pastor comete un error, ese error puede causar que todos murmuren, hablen que había cometido esto, que el pastor esto, que el otro. Entonces, y muchos lo alargan y lo hablan, lo difaman, lo murmuran y lo agrandan, ¿verdad? Y quien cae mal es el pastor. Pero recuerde que la iglesia es un templo donde muchos estamos aprendiendo, conociendo más el amor. Y la palabra dice que no hay ni un solo perfecto, ni un solo justo, ni un solo bueno aquí en la tierra. Pero acá dice la palabra de Dios que el pastor es irreprensible. Su carácter tiene que ser tal que no se le puede acusar justamente de nada. No se le puede acusar justamente de nada. Todo lo malo que se le acuse jamás tendrá asidero ni fundamento real. Escuche, todo lo malo de que se le acuse, por ahí alguien ha visto algo y se le está acusando, jamás tendrá asidero ni fundamento real, porque no es verdad. De gracia hemos recibido lo que tenemos que dar a las personas, y de gracia de gracia hemos recibido lo que tenemos, y de gracia también damos a las personas. El pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Esto significa que no podemos tener 2 mujeres ni 3 mujeres. El marido tiene que ser de una sola mujer, su esposa. Y eso es de mucha bendición. ¿Sabes? No tiene que practicar el bigamo, por ejemplo.
el poligamo, ni adulterio. Entonces, ¿saben ustedes qué es el bigamo, no? El poligamo es estar con varias mujeres y cometer adulterio, estar con otra persona. O sea, eso está mal. Por supuesto que hay pastores, escucha, hay pastores solteros y solteras. Nada malo hay en ellos si han decidido dedicar su vida entera al servicio de la iglesia. O sea, han dedicado dedicar el servicio al Señor cuando están en la iglesia. Dedicar su vida entera al servicio de la iglesia. Ser sobrio. ¿Sí? La palabra dice que sobrio significa estar controlado, dueño de sí, con dominio propio, vigilante y alerta, que evita los extremos y todos los excesos. Ser sobrio, prudente, de mente sana, cauto y sensato, moderado, disciplinado y sabio, que discierne bien lo provechoso y conveniente de lo que no es. Decoroso, ser ordenado, de conducta decente, respetuosa. Sus actitudes, sus reacciones y su apariencia son moderadas y apropiadas en cada ocasión. Ser hospedador, que se agrada de recibir huéspedes. Estar agradecidos, ¿no? Porque por un motivo o por una bendición, amados hermanos, hay personas que se están hospedando donde está el pastor, y es una gran bendición, ¿verdad? Apto para enseñar, que tenga la capacidad, el talento y la instrucción necesaria para comunicar efectiva y claramente la verdad de Dios. Escuchen, no dado al vino tampoco, no tomar, no intoxicarse, no estar borracho. Aleluya. Tenemos que ser personas que estemos entregados a nuestro Señor Jesucristo por completo. No pendenciero tampoco, que no sea pleitista, ¿no? Que no sea peleador en lo verbal ni físico, que siempre intenta solucionar los conflictos de forma ordenada y pacífica, ¿sí? No codicioso de ganancias. Wow. Deshonestas, no ama el dinero, no ama por ejemplo, cuando habla de no codicioso de ganancias deshonestas, no ama al dinero por ser dinero, menos al dinero mal obtenido, que no es fruto del trabajo honrado, que no usa su posición para obtener dinero para sí mismo. Su motivación ministerial jamás es el dinero, jamás es el dinero. Y con esto voy a hacer una cápita en este momento. Lamentablemente se ha mercantilizado la fe de la persona que busca más de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, porque cuando una persona se acerca a un pastor y le pide oración, el pastor o la persona, no sé si será cultura, no sé si será ya conocido, sabido, pero de pronto cuando recibe la oración siente que debería pagar por la oración, siente que debería dar un dinero por recibir la oración. Y no debería ser así. Lamentablemente esto ocurre, bueno, donde estamos actualmente, en Juliaca, en Perú, resulta eso. Porque por experiencia le hablo, porque cuando se tuvo la oportunidad de orar por una persona y de pronto él dijo, ¿cuánto le debo por esta oración? Y no le pregunté y dije, pero yo me sorprendí y dije, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Porque usted me oró y le debo un dinero. No, la oración, amados hermanos, es gratis. Usted, si es siervo de Dios, siempre tenemos que hacerlo gratis, de gracia, en el nombre de Jesús. Otra cosa es la ofrenda, que lo hace por amor, pero también es otra cosa, es el pagar por una oración. Amado hermano, gloria a Dios si realmente está dando una ofrenda y lo hace de amor, y cuando no lo hace y con un pago, lamentablemente no recibirlo en ese tiempo, en ese momento. ¿Por qué? Porque no lo hace de amor, lo hace como si fuera una transacción por la oración económica. No debería ser así. Todo es por amor. De gracia hemos recibido y de gracia también tenemos que dar. Tenemos que ser amables, amados hermanos. Tenemos digno de ser amados también en el nombre de Jesús. ¿Sí? Que es fácil de creer y
encariñarse con él, que sabe expresarse y tratar con afecto y cariño apacible, manso. Wow. De trato afable, amable y agradable, no avaro. El pastor no atesora riquezas, no busca el dinero como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de los demás. Para finalizar, escuche muy bien, amado hermano, para finalizar esta parte debemos enfatizar que el pastor, como líder y administrador de la Grey, debe ser todo humilde y no ser servido, sino servir a los demás. Escuche muy bien, el pastor debe servir y no ser servido por los demás. El pastor está para eso. Algo que recuerdo en la palabra cuando Jesús dijo: aprendan de mí, que tengo un corazón manso y humilde. Tengo un corazón manso y humilde. O sea, ustedes aprendan de mí. Ustedes también háganlo. ¿Para qué? Para que ustedes hallen descanso en sus almas, en sus vuestras almas. O sea, ¿quién es el descanso? Es el Espíritu Santo. Y Él nos da el descanso, amados hermanos. El líder, el pastor, debe ser servicial, no un supremo señor. Debe ser un guía espiritual, moral, no un poderoso dictador ejecutivo. Si vale el término, ¿verdad? Debe ser un protector espiritual, no un super policía. Eso es importante. Tenemos que ser servicial. Tenemos que ser una guía espiritual en lo moral. Un protector espiritual. Los pastores. Amados, para terminar este tiempo de mucha bendición, es tan importante el manual de funciones del pastor que por este medio conocemos hasta dónde es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad de acción para pastores, sino también para cada uno de los siervos obreros de la Grey del Señor. Es importante el manual de funciones. Cabe recalcar que el manual de funciones y las responsabilidades está en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo nos entregó, y como tenemos que desenvolvernos siempre con la guía de nuestro amado Espíritu Santo. Es importante nuestro amado Espíritu Santo en todo y para todos. Amados hermanos, el Espíritu Santo está en todo y en todos. Y la palabra de Dios es la mejor guía. Sí, el manual de funciones para el pastor, para la Grey de Dios. Y dice la palabra de Dios, cuando uno siente el llamado de Dios, luego dice que en el camino uno va perfeccionando su corazón, su vida, cada día, cada minuto, cada segundo, cada instante, como Dios quiere. Dice que cada día está perfeccionando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Nada más, amados hermanos, es un tiempo de mucha bendición el poder compartir con ustedes, y este tiempo donde también tenemos que aprovechar los pastores de aprender más, ¿sí?, de lo que nos enseña ahí el Señor en cada día, cada momento, cada segundo, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Un saludo muy especial, muy lindo, muy hermoso y de mucha bendición a cada vida, a cada persona, si usted está viendo esta transmisión, donde quiera que se encuentre. Nada más, amados, Dios les bendiga mucho. Bendiciones, bendiciones.